¿Sí, ya empezamos? Sí. ¡Yay! Bueno, primero pues muchas gracias a todos por estar acá, por haber esperado, pero valió la pena. Bueno, me invitaron acá para presentar mi trabajo y hablar un poquito de qué va mi trabajo. Y luego pensé, bueno, tal vez vamos a hablar de lo que descubrí un poco a través del trabajo, de los intereses que tengo y un poco trabajando también en esa charla, un poco de las teorías que salieron trabajando en esto. Bueno, esa charla es un poco como una especie de ensayo sobre el tema del humor en el dibujo, parte del dibujo, pero vamos a ver cómo intentamos ver primero cómo opera el humor a un nivel más formal en el dibujo y luego eventualmente si entonces encontramos ciertos principios a esa idea de que existen ciertos principios, no por decir reglas, para que existe el humor de manera formal, entonces cómo eso se podría encontrar a otro nivel dentro de otros medios que el dibujo. Bueno, las imágenes que ven acá son dibujos que hice cuando tenía 10 años de edad, en 95 y luego 13, parece más joven, y pues cada uno está en la casa de una abuela distinta mía y quise también empezar con esa anécdota del caballo que lo dibujé con gis se llama, sobre donde mi abuela escribía su shopping list, ¿no? Como todo lo que tenía que comprar para la casa. Y lo hice así una noche que me pasé el fin en su casa e iba a regresarme a mi casa, a la casa de mis padres. Y se quedó allá 10 años. Y mi abuela lo guardó, le gustó mucho y a veces estaba como retrabajando la línea, restaurándola. ¿Y por qué le hablo de esto? Es porque, bueno, a principios del año 2014 me puse a dibujar otra vez mucho. Digamos que hice del dibujo una práctica central en mi trabajo. Entonces, esos fueron como un poco los primeros que salieron y les enseñé los dibujos de mi infancia antes porque cuando me puse a dibujar de nuevo empecé a retomar las líneas de mi infancia, porque, bueno, no sé si es importante decir que soy francesa, pero digamos que crecí en un ambiente donde la caricatura era muy presente, mi abuela sigue haciendo muchas caricaturas y fue muy aficionada de cómics hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, retomando eso, pero empecé a pensar en lo del cómic y cómo esa influencia me había sido importante en mi manera de dibujar, pero de ahí empecé a pensar si eso se podría llevar a un nivel más abstracto, ¿no? La pregunta era, ok, ¿podríamos pensar lo secuencial o la idea de lo secuencial en una composición abstracta? Entonces, bueno, esos fueron los primeros dibujos que siguieron a principios del año pasado, donde, bueno, estoy empezando a retomar la idea de cómo el término de secuencia encuentra el término composición. Y bueno, ahí son dibujos muy intuitivos. Lo único que ha sido, digamos, decidido anteriormente de hacerlos fue, digamos, las formas, como los cuadros, digamos, pero todo lo que ocurre adentro con la tinta es totalmente intuitivo, por decir. Y mi sorpresa fue, de alguna forma, que muchos efectos empezaron a salir, efecto del viento, efecto del aire, efecto del fuego, efecto de la tierra. Si yo hubiera pensado de manera consciente, voy a dibujar la tierra o voy a dibujar una transparencia, no lo hubiera podido hacer, no pensaba que tenía la capacidad o el don de hacerlo, pero empezaron a salir y también empezó a salir como una especie de carácter, por eso lo llamé las puertas del infierno, del paraíso, o como gusten, porque no podía decir si era más una impresión de
de salvación o de apocalipsis en los dibujos. Y bueno, podrían preguntar dónde está lo secuencial. Pues pensé en términos de estrategia visual, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias visuales que encontramos en el cómic que se podrían trabajar a un nivel, digamos, más abstracto? Entonces pensé en la repetición, pensé en el zoom, entonces empecé a dibujar algunas partes e intentar redibujarla como si fueran mucho más cercanas. Aquí puse como una referencia, digamos, de McKay, donde vemos qué quiero decir con estrategia visual y ese ejemplo del zoom, ¿no? Y cómo va cambiando el dibujo ahí. Y bueno, pues hablando de los efectos, me puse a hacer unos estudios copiando, son más como aproximaciones a imágenes que me encontré. Y aquí podemos observar que siempre tienen algo que ver con un acto de violencia, un acto de impacto. Son como recursos que permiten integrar una dramaturgia en una narrativa o en una secuencia. Entonces me pareció interesante como llevar como esos recursos dentro de mi banco de imágenes como sensaciones de movimiento que eventualmente podrían regresar dentro de otras composiciones. También, bueno, hablando de composición, de secuencia, de narrativa, de tiempo en una imagen, hablamos también de la lectura. Entonces, empecé a trabajar también ese aspecto, ahí el color está empezando a entrar, y en el que pueden ver a la derecha, por ejemplo, me apoyé en una anécdota de un periódico que no necesitan saber de qué historia va, pero fue también un método de trabajo, como apoyarme en algunas historias existentes para luego ir encontrando dónde encuentro un principio y un fin a las cosas, dónde establezco un punto dramático, si estamos a un nivel de abstracción. Creo que en mi trabajo decir abstracción a la vez tal vez es un poco engañoso porque está siempre un poco en un límite entre algo figurativo y algo abstracto, ¿no? Aquí, bueno, son nomás unas referencias del autor Fred en sus cómics de Filemón que quise mostrar porque aquí creo que él logra muy bien como trabajar a la vez la composición y digamos las reglas o los aspectos propios que están en el cómic. Entonces, por ejemplo, pueden ver acá a la izquierda, si miran la imagen, no necesitan leer, pueden darse cuenta que es como un círculo, una historia que nunca se acaba, ¿no? Y en la otra pueden ver cómo él puede trabajar una sola imagen, pero a la vez, de manera muy inteligente, usar el recurso de la repetición del personaje o del sol para a la vez ser muy consecuente con su historia y lo que está pasando al personaje, ¿no? Les puedo enseñar algunos más de Filemón que tenía acá, porque me parecían muy buenos. Entonces, sí, yo creo que es como de los 60, 70, entonces, bueno, hay algo también muy psiquedélico. Fue también en su época uno de los dibujantes, contribuyó a Harakiri, Charlie Hebdo y esas cosas. ¿De dónde es Filemón? Es francés y el autor se llama Fred. Fred. Y bueno, aquí son unos estudios, bueno, ya con el color y también lo que les dije un poco de las composiciones. Entonces aquí, bueno, puse el referente, no es que se muestran necesariamente con esa imagen, pero para ir entendiendo un poco los pasos, y aquí podemos ver, bueno, cómo fui retomando otra vez de manera aproximativa los cuadros y la composición, o en este caso, ¿no? Por ejemplo, no estoy intentando abstractar los objetos, o sea, la lámpara que ven ahí en el rincón arriba no es que es una lámpara del otro lado, pero bien dónde están colocadas las cosas y cómo en lo abstracto puedo robarme eso, ¿no? Aquí otro ejemplo. Y bueno, pensando también en los recursos y el factor tiempo, si hablamos de repetición, podríamos pensar como en
pensarlo como un elemento, un recurso para una composición abstracta, digamos. Entonces, el personaje, el dónde queda el personaje, cómo pensarlo, sino como una especie de forma que no sabemos qué tipo de ser es, pero podemos saber que tiene una especie de cuerpo que se puede ver de distintos lados y que se puede articular, ¿no? Entonces, bueno, son estudios y aquí es como un intento donde estoy introduciendo la idea del personaje a través de distintos tamaños, distintos lados de donde lo podemos ver y a la vez como esa pregunta de dónde está el personaje y dónde está el paisaje, ¿no? Y cómo vamos leyendo eso, pero bueno, teniendo un punto central donde sabemos que hay un primer plano, ¿no? Bueno, aquí entramos en una referencia más histórica. Pensé que era interesante como mirar un poquito al padre, o podríamos decir el que llamamos el inventor de los cómics, y creo que aquí hay un punto interesante. Se llama Rudolf Töpffer, era suizo, y cuando empezó a interesarse en la secuencia y como hacer todo un tratado primero de formación de la figura y entrar en una especie de dibujo sintético, podríamos decir, creo que el punto a lo que voy es que Töpffer está, lo secuencial llega en un momento, siglo XIX, revolución industrial. Es interesante ver cómo uno va pensando la secuencia en relación a su tiempo, cuando ya la sociedad empieza a mecanizarse, cuando las cosas ya empiezan a entrar en movimiento, y cómo uno justo va entrando en ese movimiento. Pero la contradicción acá, que quería hablar de Töpffer, es que él critica el progreso, es un escéptico del progreso, solo hace sus dibujos a mano, no quiere que se reproducen, y justo sus dibujos son como una crítica. Por ejemplo, en que se llama la historia del señor Lápiz, es como una especie de Don Quijote, pero en vez del molino es con el telégrafo, ¿no? Entonces, pero bueno, la contradicción aquí es que cuando se murió, unos dibujantes, creo que empezó en París, empezaron a copiar sus dibujos y a reproducirlos en los periódicos, y de ahí todo un estilo empezó a desarrollarse a través de los periódicos. No voy a entrar en toda la historia del cómic, pero ahí vemos como la mecánica de los tiempos y el proceso industrial tiene que ver con la evolución del cómic, porque es con el periódico que viene la idea de empezar a publicar un cacho de historia diariamente, y cuando empezamos a juntarlo tenemos un cómic. Entonces, bueno, eso es un poco la historia de Töpffer, ¿no? Como intento criticar sus tiempos y a la vez no podía ser más contemporáneo que nadie. Y bueno, creo que quiero pasar al tema de la caricatura. Entonces decidí mostrar esa imagen de Josso de 1904, porque bueno, estuve justo hablando de la secuencia en las imágenes, y ahora, bueno, escogí una caricatura donde vemos el factor tiempo también en la imagen, para que podamos observar un poco cómo está compuesta. Tiene un primer plano, segundo plano, tiene un fondo, vemos una línea que está muy pronunciada. Josso era como un dibujante anarquista de la época, hizo muchas caricaturas anticlericales, y lo interesante ahí es que estamos a un año en Francia para que se vota la secularidad, o la separación de la Iglesia con el Estado. Y justo, bueno, quería poner unos más ejemplos de caricaturas que se hicieron en ese tiempo. Entonces, bueno, otra de Josso a la derecha. Y bueno, ¿qué es la caricatura? Pues tiene algo interesante, ¿no? Tiene un impacto visual. No es como la secuencia donde vemos que se dividen las cosas y luego tenemos un punto dramático y así, sino que es una imagen que tiene un impacto visual muy fuerte y a la vez tiene un impacto intelectual, porque la imagen se conecta con el lenguaje, ¿no? Entonces vemos cómo vamos entendiendo las imágenes con lo que nos dicen. Entonces,
Pero hay dos tipos de caricaturas. Y al fin es blanco. hay dos tipos de caricaturas. Hay las caricaturas que, un poquito como estas, son como artículos de periódico. Es decir, que con su tiempo van a ir perdiendo su sentido. Todavía nos parece cercano la muerte de Michael Jackson, ¿no? Pero cuando vemos a la otra, ya algo ya es menos, nos causa menos, porque en realidad, bueno, tiene que ver con que Congo fue colonizado por Bélgica y, bueno, me supongo que Estados Unidos tenían un rol aquí para controlar algo y bueno, el tipo le dice, le daré caucho para que nos dejan hacer lo que, para dejarnos matar a los congoleses. No, pero ya vemos el tiempo que pasa encima. Pero también tenemos otras caricaturas que podemos decir que estas tienen algo que podría perdurar a través del tiempo. Ya no son hechas en relación a un contexto histórico. Escogí, por ejemplo, estas, porque bueno, creo que desafortunadamente siempre habrá racistas y siempre habrá sobrepoblación, sino más. Entonces, era como Reiser, me pareció muy buen ejemplo, se murió, pero es uno de mis caricaturistas favoritos. Y también esta, de Josso otra vez, que bueno, obvio lo hizo en 1905, pero creo que puede ser vigente para siempre. Y bueno, entonces, si nos acercamos un poquito de la historia de la que... ¿Ah? Oh, la puse aquí. Si nos acercamos, bueno, voy a hablar un poco de eso nomás. Bueno, eso es algo que yo hice en relación a esa reflexión de la caricatura. Entonces, trabajé a partir de frases que escribió Isaac, que está aquí con nosotros, y a partir de estas frases empecé a hacer el dibujo y justo jugar con cómo empezamos a ver esa imagen una vez que empezamos a leer. Entonces, jugar con ese impacto visual como intelectual que nos pasa con la imagen en relación a su lenguaje, ¿no? Y cómo empezamos a entenderla. Y bueno, si nos acercamos a la historia de la caricatura, me encontré en un libro un poco sobre la historia del cómic. Ese dibujo se llama James Peller Malcolm, es de 1813, del siglo XIX, principios. Y bueno, y me encontré el PDF de este documento, de este libro, que es bastante amplio, pero los interesados les puedo dar la referencia. Y bueno, es interesante porque aquí, bueno, tiene una visión bastante colonialista, sino por decir racista, pero tenemos que regresar a esos tiempos e intentar interpretar hoy cómo podría ser interesante entenderlo, ¿no? Bueno, lo interesante que él nos dice está, por ejemplo, primero diciendo que lo caricaturesco, la caricatura es una forma de ver, es una visión europea de cómo vemos una cosa deformada y es una manera de ver y nombrar lo que nos parece abnormal, lo que nos parece una especie de distorsión. Y ahí, cuando él empieza a referirse, por ejemplo, a los artes primitivos, y en esa época no podían ver otra cosa que el espíritu del mal representado en estos arte que llamamos primitivo, ¿no? Y bueno, y cómo decir, por ejemplo, nos dice, bueno, voy a mostrar la siguiente, cómo empezamos a ver lo caricaturesco, esa visión europea en los individuos que nos parecen tener esa deformación. Y habla de esa tribu, los Hottentot, y tal vez están familiarizados con la historia de la Venus Negra, que fue esa mujer que fue llevada a Francia como una especie de freak show, que era como... Pero la gente le veía belleza, pero otra vez como las cosas se conectan con sus tiempos. La gente no tenía
un acercamiento, o en la cultura no estaba ahí todavía ¿cómo decir?, la costumbre de ver ese tipo de cosas como ven acá. Entonces, los cánones de belleza eran tal que solo eso se podía ver como algo feo o abnormal o deformado, y cómo esa visión viene de cómo vemos a otros individuos o seres humanos, y cómo nuestra idea de la caricatura está también en cómo vemos a los demás. Pero también, entonces, el punto importante ahí es también la caricatura como un arte de la deformación. Caricatura viene de una palabra italiana, significa como carga, entonces en sí es literalmente cómo vamos cargando las cosas, cómo vamos exagerando las cosas. Y entonces, bueno, aquí cuando vemos la caricatura de Victor Hugo por Honoré Daumier, pues claro que quiere poner un énfasis en el hecho que ese hombre era muy inteligente, que leía mucho y que era como político, escritor, poeta y un genio, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí donde existe y donde se contrapone a la vez esa deformación o lo supuestamente feo, pero a la vez como aquí se va haciendo una crítica positiva del personaje. Y bueno, esa imagen me la encontré nomás para parte de esa reflexión sobre los cánones de belleza, ¿no? y la idea de deformación, como aquí, bueno, ese Jack Carrollman, el dibujante, fue dibujando el David respecto a los cánones de belleza de la Grecia anciana, ¿no? Y de distintos... Grecia antigua, como 600 antes de Cristo, luego lo hizo según Ivory Coast, Côte d'Ivoire, ¿no? Costa de Marfil. Ajá, y luego de las Islas Marquesas. Y quise como contraponer un poco los puntos que hemos visto en James Peller Malcolm con los puntos de Hogarth. Hogarth está visto como el padre de la caricatura. Él es como siglo XVIII, estamos justo en el rococó, que justo sigue el barroco, entonces dos movimientos que tienen que ver con la carga de las cosas, y él está justo empezando a darle interpretación en las líneas. Estamos también en el contexto siglo de la luz, y estamos también en el tiempo donde hay muchos escritos satíricos. Hogarth era un inglés, era muy amigo de Jonathan Swift, que es uno de los autores, digamos, notorios en términos de sátira en la literatura en esos tiempos. Entonces, bueno, eso es una lámina de Hogarth. Vemos cómo él va trabajando también el tiempo en sus imágenes. Todavía no trabaja lo secuencial, pero hay algo precursor, porque aquí es una historia sobre cómo una mujer se vuelve una prostituta, cómo las mujeres del campo llegan a la ciudad y no saben qué hacer, y bueno, las recoge la vieja de un barrio, y cómo poco a poco cambia su vida hacia la prostitución. Y él cuenta esa historia a través de 10 distintas láminas, y creo que es la lámina 4, pero ya vemos cómo eso está ahí. Bueno, ¿por qué llego también aquí? Quise contraponerlo con el arte de la deformación y lo feo y lo abnormal de Peller Malcolm, es porque él hace justo Analysis of Beauty, pero los puntos de Analysis of Beauty me parecen muy importantes mirar, porque, por ejemplo, bueno, lo escribe en su tiempo y no voy a enumerar como él lo dice, pero cómo podríamos retomar los términos que nombran sus capítulos y cómo podríamos empezar a pensar en una teoría del humor a nivel formal, y cuáles serían esos principios del humor en lo formal. Entonces, ahora hemos visto muchas imágenes, entonces puedes pensar, puse en rojo la que me pensaban las más cercanas a eso, pero si tienen más preguntas sobre esto luego hablamos. Es de la variedad, que podemos entender como variedad, como distintos elementos que podrían tener el potencial de contraponerse y de generar, digamos, contradicciones entre las cosas, ¿no? Podemos pensar que la variedad nos permite ver algo pequeño y algo grande, y cómo esas contradicciones eventualmente pueden
crear un choque. De la simpleza, bueno, hemos hablado de la caricatura, hemos visto el tipo de líneas, creo que mencioné dibujo sintético, entonces la idea de síntesis en relación a lo de simpleza creo que es definitivamente cómo un mensaje se transmite de manera muy directa. Creo que la simpleza, bueno, puede ser uno de los factores o principios del humor. De la complejidad, nos dice Hogarth, el gato prefiere tomar el riesgo de perderse al ratón, pero él habla del ojo y cómo el ojo quiere moverse en una imagen y cómo el espíritu le gusta como resolver ciertas enigmas y nos gusta como entender las cosas a través de muchas cosas. Entonces en ese término habla de la complejidad, pero podemos también pensar en términos de composición, de primer plano, segundo plano y a veces vemos mucha sutilidad en el fondo, por ejemplo. De la cantidad, bueno, hemos hablado, la cantidad nos permite pensar en el exceso, nos permite pensar en la repetición. De las líneas, bueno, hemos visto distintos tipos de caricatura, vemos como uno va poniendo una cierta actitud en la línea, cómo va poniendo su personalidad en las líneas, pero aquí el tema central, que creo que también liga las cosas, es que Hogarth habla de la línea serpentina o de la curva, y también aquí en esa cosa de dibujo sintético, de caricatura o de cómico, como lo quieran llamar, tenemos mucho el recurso a ese tipo de línea, ¿no? No sé, hasta el ejemplo más estúpido como los pitufos lo podemos pensar, ¿no? Pero creo que, porque es como una especie de shortcut de alguna forma, ¿no? La línea curva, la serpentina. De las proporciones, bueno, hablemos de deformación, cómo uno se va alejando del cuerpo humano, de la proporción del cuerpo y jugar con los tamaños, ¿no? Lo grande, lo pequeño, un hombre tan grande que se puede cargar al mundo y que puede pisar sobre seres muy chiquitos que son como el pueblo, eso lo vemos. De la actitud, bueno, hablamos de cómo se muestra la actitud en un dibujo, cómo se ve la personalidad en las líneas, y de la acción es una manera de pensar el movimiento y el tiempo dentro de la composición o dentro del gesto mismo del dibujante. Aquí, bueno, son las láminas que acompañan el análisis de la belleza, y pueden ver acá, por ejemplo, los conos, y él justo va observando qué ocurre cuando copiamos un objeto de manera fiel, pero qué ocurre cuando poco a poco lo vamos deformando, ¿no? ¿Y qué se crea? Yo creo que se crea un humor en la forma, como al poner una interpretación en las cosas, al deformarlas, aquí vemos realmente cómo ocurre esa cosa. Y vemos también otra vez esa relación con su tiempo, con su manera de mostrar las cosas, ¿no? Estamos en un tiempo donde todo se demuestra de manera un poco científica, estamos catalogando todo, entonces bueno, así va. Y otro ejemplo aquí abajo que pueden ver, y luego si prestamos atención pueden ver esto, ¿no? Aquí, bueno, nos recordamos de todo lo que he dicho hasta ahora. Y pasamos a la segunda parte. Bueno, eso es Crazy Cat. Fue dibujado entre 1920 y 1930. Y Crazy Cat, vamos a ver cómo se desarticula en nuevas articulaciones, para mí como para otros. Pero creo que lo que podemos observar, y si intentamos cerrar un poco los ojos, ver como el balance de los blancos y de los negros, y tiene algo muy bueno en su composición. Digo, hay un equilibrio, y no está tratando el cómic como así un cuadrito después de un otro cuadrito, pero hay otra concepción del espacio y del tiempo y de los momentos importantes en la historia. ¿Por qué hablo de él? Es porque él fue el primer autor de cómic a ser reconocido como una influencia en las artes plásticas, fue el primer autor de cómics que un crítico escribió sobre su trabajo en sus tiempos, aceptando que sí, eso se podía aceptar como arte y reconociendo que había sido una influencia para muchos. Entonces, bueno, fue una influencia para mí, al menos. Y empecé a deconstruir Crazy Cat.
hasta llegar a la abstracción pura, porque siempre sigo en esa cosa. Y lo que me salió fueron una serie de plantillas, no solo de Crazy Cat, pero al hacer empecé a retomar también de Fred, que vieron, también empezó a inventar algunos, y de ahí decidí distribuir esas plantillas para hacer una publicación. Las distribuí a 20 artistas, la publicación está acá, es de su archivo, y bueno, quería ver cómo la narrativa se podía interpretar desde otros lugares que solo el dibujo, ¿no? Como un artista que trabaja el video, que él también tiene una concepción del cuadro y del tiempo, puede ir interpretando la narrativa. Como un artista que trabaja el texto puede trabajar eso. Como un artista que trabaja el performance, como un artista que trabaja el arte conceptual, como un artista... dúos, cómo colaboran en eso. Entonces ahí vemos, bueno, algunas contribuciones. Y bueno, Crazy Cat también ha sido una influencia para una pieza que hice en el dibujo, se llama The Big Journey. Y fui como retomando las plantillas de Crazy Cat, pero las abstraí a través de un proceso análogo, digamos, que me permitió redibujar la imagen, pero ya sin pensar si era paisaje, si era personaje, o sea, dibujar sin representar, sin entrar en la representación, sino que lo que puede surgir de ahí son nomás como la esencia, un poco del humor ahí, o sino de los puntos dramáticos de la historia, a través del uso de un BIC, que es como una herramienta antidibujo, digamos que sus colores son como anticolores también. Son 24 distintos en esa instalación. Y bueno, Crazy Cat, otra vez, ¿de dónde salió? Entonces, cuando me encontré a eso, ya lo conocía, pero me llamó más la atención, digamos, como teniendo un valor plástico en un libro de Philip Guston. Y viendo sobre Philip Guston había un artículo que decía Philip Guston and the Funnies, ¿no? Y como los cómics fueron una influencia para él. Entonces vi que también Robert Crumb había sido una influencia para él, como lo fue aquí, o aquí en esa caricatura de Nixon, o en esa caricatura de John Cage, o en su propia manera de disponer sus propias pinturas en su estudio, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede leer eso? Y quiero como hacer un poco, en esa segunda parte, tomarme un poquito más de tiempo con Philip Guston. Bueno. Entonces, Philip Guston, bueno, antes de hacer las pinturas figurativas que la mayoría conocen, era como parte de ese movimiento del expresionismo abstracto. Y digamos que en 67 empezó a hacer líneas. Durante 2 años hizo puras líneas. Y solo trabajó esto. Y en esta me pareció interesante porque firmó esa hoja. Así que él mismo decidió, ya está, ya eso es. Y eso es lo que estaba haciendo para 2 años. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿No? Es muy gracioso. Exacto, como que está buscando algo, obvio, ¿no? Pero ¿qué está buscando? Está buscando algo en la línea misma, ¿no? Está buscando algo para que resurge, pues tal vez lo que hemos mencionado de Hogarth, ¿no? La actitud, la simpleza, la variedad, la complejidad, la cantidad, las proporciones. Y vamos viendo como poco a poco esas líneas van creando formas, cómo se van cerrando y cómo empieza a llegar la figura en sus piezas y cómo ya llega a la pintura simplemente. Y poco a poco más. Estoy poniendo las imágenes en el orden cronológico. Y cómo llega en 69 con sus composiciones figurativas en la Marlborough Gallery.
Esas se presentaron en... Sí, hay aquel espacio. Atrás hay sillas, ¿no? Si quieres me espero porque entramos en la tercera parte. Pueden usar esa si quieren. Bueno, son un público increíble. Bueno, ¿me sigo? Yo. ¿Que si la meten? Sí, pero es que tenían la... Sí, Sí. aquí ya la metieron. Súper. Bueno, entonces llegamos a la tercera parte. ¿Qué ocurre con esto? ¿No? Creo que es ahí donde podemos, a partir de lo que hemos visto, cómo de alguna forma, si tomamos estos como principios, cómo podríamos ya no entender el humor como un chiste o como algo que necesariamente crea una risa, pero tal vez dentro de una obra de arte, cómo eso se puede volver una especie de calidad intrínseca a una obra. Es decir, cómo tal vez el humor es algo más profundo, tal vez el humor es algo que viene dentro de alguien, pero ya no está en la representación de algo chistoso o ya no está en un mensaje que quiere decir que eso está chistoso, sino que viene como una calidad interna dentro de una obra. Entonces, bueno, solo para revisar un poquito, lo de las proporciones, lo del tamaño, me parecía como un factor importante, como vamos deformando las cosas, nomás para reponerlo. Si existe eventualmente una proporción para el humor, ¿no? Si eso existe, ¿no? Una verdad ahí, dentro de esos principios. Por ejemplo, aquí podemos ver qué ocurre cuando alguien intenta reponer los ojos de Ariel al tamaño humano, digamos, o a la proporción que normalmente tendría si ella fuera un ser humano normal, digamos. Pero a todos nos gusta más el de arriba. Pero bueno, eso ya es una teoría de lo cute, de lo cariñoso, no sé cómo se cute. ¿Tierno? De lo tierno, la teoría de lo tierno, pero era más bien un punto sobre la deformación. Y esa virtud, digo, es que existen teorías del color, estamos de acuerdo que hay como ciertas armonías que se arreglan así, existen ciertos colores, una paleta para el humor, tal vez eso tiene que ver con nuestros tiempos también. Y bueno, algo con la percepción también, vemos muchas cosas, pero hay muchas cosas que no vemos también, y muchas cosas que están ahí, pero no seguimos viéndolas hasta que tal vez le damos un poquito más atención. La tipografía nos enseña esto, ¿no? Siempre, cualquier tipografía va a tener las formas redondas más abajo que las que se acaban derecho. Entonces, tal vez podemos pasar a otros medios, tal vez el humor está también en la escultura, o aquí, bueno, creo que Claes Oldenburg quise como retomarlo, porque creo que de alguna forma con los principios que hemos enumerado podríamos ver otra vez esos principios, ¿no? Cómo uno se pone en relación a esos objetos y cómo la materia también se vuelve un factor del humor que no necesariamente hemos visto y cómo se contraponen las materias, ¿no? O por ejemplo, cuando vemos a las pinturas de Kippenberger, ¿no? Hay algo ahí, no es por lo que representan, que tal vez tienen humor, según yo,
pero en esas calidades formales de cómo va trabajando, por ejemplo, en el del medio, líneas derechas, supuestamente bien hechas, y qué es ese trazo a mano encima, o ese objeto que vemos que es como un calcetín que tiene algo, que termina un poco como un pito a la vez. No se trata de esto, porque no es ahí que encontramos un significado, o no es un chiste que nos está hecho de manera clara, o por ejemplo, tal vez es cómo se contraponen las líneas, o con qué vamos relacionando las cosas, el desplazamiento, o en Jonathan Lasker, ¿no? Repetición, variedad, proporción, actitud, simpleza, complejidad, o hasta en Henri Michaud, que toca la escritura misma, ¿no? Cómo podemos ver eventualmente esos factores, tal vez unos que conocen un poquito su trabajo, cuando decidió escribir para ponerse a hacer esto, o dibujar con la mescalina, tomó una especie de distancia con sí mismo para hacer esto. Y bueno, aquí van otros ejemplos de Diderot, de Martin Creed, de Max Ernst. Quise como escoger más formas que no intentan representar algo, pero ya tal vez después que hemos visto dónde se encontraría el humor dentro de estos gestos, esa combinación de colores o en esas composiciones. Pero también en otros medios, como en la escultura, como en las formas de Franz West, o tal vez en cómo se va contraponiendo el material de la ensalada con el granita en esa escultura de Giovanni Anselmo, ¿no? De hecho, yo tengo una historia con esa escultura, porque tuve el chance de ir muy joven a la Fundación Pistoletto, y él en su colección personal tiene esa pieza de Anselmo, y cada 2 veces a la semana veía el guardia del lugar con la ensalada para ir a cambiarla, caminando por la corte del lugar, y como tenía que 2 veces a la semana cambiar la ensalada para la escultura. O los gnomos de Diderot con el chocolate, o el tamaño y el juego con las proporciones del mundo en el Atlas de Brothers. Pero aquí llegamos, creo, a un punto importante, y bueno, un poco concluyendo con nuestra charla. ¿Qué ocurre si empezamos a pensar el humor dentro de otros medios, tal vez en el video o tal vez en el performance? Bueno, aquí hay una pintura, pero ¿qué ocurre cuando uno se empieza a ponerse en escena a sí mismo? ¿Qué ocurre cuando el artista empieza a usar su propio cuerpo y su propio ser para crear ese distanciamiento? ¿De qué se está burlando o de qué se está riendo si digamos que esto tiene humor, ¿no? Y yo creo que, bueno, aquí me encontré con textos de Baudelaire sobre lo cómico y la caricatura, y creo que tiene una manera interesante porque, bueno, yo diría que, bueno, nos estamos riendo de nuestra propia miseria finalmente, ¿no? Nos estamos riendo de uno puede hablar de tal vez miseria humana, nosotros en relación a sociedad, o relación a la negritud, o relación a, no sé, tu generación, y cómo se van como poniendo en forma ese desplazamiento. Entonces Baudelaire dice que la risa, bueno, voy a leer un poquito de Baudelaire. Hice algunos apuntes. Por ejemplo, nos dice: en la caricatura, en mayor medida que en las otras ramas del arte, existen 2 clases de obras preciosas y recomendables por razones diferentes y casi opuestas. Unas solo tienen la vigencia del hecho que representan. Lo mismo que las hojas sueltas de... Eso es lo que hemos dicho sobre el tiempo, y que hay unas que funcionan, otras no. Ahora, en las obras destinadas a presentar al hombre su propia fealdad moral y física, algo no menos misterioso es ese espectáculo lamentable que excita en él una hilaridad inmortal e incorregible. Tendríamos que la risa es por lo general privativa de los tontos y que siempre implica en mayor o menor medida ignorancia y debilidad.
La risa humana es íntimamente ligada al accidente de una antigua caída, de una degradación física y moral. La risa y el dolor se expresan con los órganos en los que residen el mando y la ciencia del bien o del mal, los ojos y la boca. En el paraíso terrenal, esto es en el medio en que al hombre le parecía que todas las cosas creadas eran buenas. La alegría no estaba en la risa. La risa y las lágrimas no pueden dejarse ver en el paraíso de las delicias. Son por igual hijas de la pena y han llegado porque el cuerpo del hombre enervado carecía de fuerzas para reprimirlas. Desde el punto de vista de mi filósofo cristiano, la risa de sus labios es señal de una miseria tan grande como las lágrimas de sus ojos. El ser que quiso multiplicar su imagen no ha puesto en la boca del hombre los dientes del león, pero el hombre muerde con la risa. Y observen que es también con las lágrimas con las que el hombre lava las penas del hombre, que es con la risa con la que endulza a veces su corazón y los atrae, pues los fenómenos engendrados por la caída llegarán a ser los medios de redención. Constatamos el temor y el sufrimiento del ángel inmaculado ante la caricatura. Observen que la risa es una de las expresiones más frecuentes y más numerosas de la locura. He dicho que había un síntoma de debilidad en la risa y en efecto, hay síntoma más destacado de debilidad que una convulsión nerviosa, un espasmo involuntario comparable al estornudo y causada por la visión de la desgracia del otro. ¿Existe un fenómeno más deplorable que la debilidad regocijándose de la debilidad? ¿Qué hay de regocijante en el espectáculo de un hombre que cae en el hielo o en el pavimento, que tropieza en el borde de una acera? Porque uno piensa, no sería yo quien cometería la tontería de no ver una acera cortada o un adoquín que cierre el paso. También cuando ríe, como ríe, comparándose continuamente a las orugas humanas, él tan fuerte, tan inteligente, él para quien una parte de las leyes condicionales de la humanidad, físicas e intelectuales, han dejado de existir, y esa risa es la explosión perpetua de su cólera y de su sufrimiento. Es que aquí Baudelaire habla que la risa viene de su propia superioridad. Uno piensa, yo no voy a caer, ja, pero a la vez cuando a uno le ocurre, cuando se pone a reír, él mismo se pone en una posición finalmente donde pierde su propio serio, ¿no? Pierde su propia superioridad. Entonces aquí nos dice, la risa es satánica, luego es profundamente humana. En el hombre se encuentra el resultado de la idea de su propia superioridad. Y en efecto, así como la risa es esencialmente humana, es esencialmente contradictoria. Es decir, a la vez es signo de una grandeza infinita y de una miseria infinita. Miseria infinita, respeto al ser absoluto del que posee la concepción, grandeza absoluta respecto a los animales. La risa resulta del choque perpetuo de esos dos infinitos. Entonces, si la risa es satánica, y si nosotros nos reímos como pobres diablos, y si Satán o el diablo fue un ángel caído del paraíso, nosotros mismos hemos caído del paraíso. ¿Y para ir a dónde? Para ir a la tienda de tapetes. Eso es esa pieza de Fischli Weiss que se llama Visita a la tienda de tapetes. Y bueno, pues y creo que lo que acabo de leer de Baudelaire lo encontré en tus palabras, Hassá, cuando dice, pensar el humor como la lluvia después de que te quitaste el abrigo, la mierda escondida en la boca de tu mascota, la casa de la infancia que ahora es un oxo, una caja de herramientas inservibles, el frutero de plástico sobre el refrigerador vacío. Y entonces acabo con esa imagen de Wolinski que dice, estamos en la mierda. Y Wolinski es uno de los que mataron el 7 de enero, justo tenía como 80 años, y eso es de Harakiri, que fue el periódico que existió antes de Charlie Hebdo, que luego se volvió Charlie Hebdo. Gracias.
cuando conocí el trabajo de Elsa, no la conocía y me invitó a participar en la revista Caniche. Fui al estudio temporal que tenía en el MUCA Roma y pues me fui para atrás, primero por todas las similitudes que tenía con una investigación que comparto con mis compas del cráter, especialmente con Treviño, en relación a la abstracción y el humor, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que no necesariamente necesitamos de la representación figurativa para cagarnos de la risa y que es muchas veces a través de esas formas ilógicas, abstractas, ¿no? Que encontramos el lugar desde el cual podemos reírnos o podemos reírnos del otro, reírnos de nosotros mismos, etc. Y bueno, como que quería escribir algo sobre el trabajo de Elsa y fue en una madrugada, llegué y era una madrugada y estaba como muy sacado de onda porque me querían correr de mi casa y había sido un desmadre, yo no había estado y todo había sido como una caricatura bastante perversa que me contaron de vida y llegó la madrugada acompañada de la risa de mi roommate de abajo, que es un francés también, un francés muy demoníaco, cuya risa es demoníaca. Y yo realmente como que empecé escribiendo, el trabajo de Elsa es, y llevaba algunos párrafos y lo eliminé y me puse a escribir sobre esa ansiedad que me produce la risa, ¿no? En general como un espacio de sí, efectivamente, ¿no? Como de miseria y de superioridad, ¿no? Es esa ambivalencia o esos niveles tan contradictorios que aparecen en la risa que a mí me interesaba como rescatar. Me fue muy curioso leer en el texto de Baudelaire que él, de las primeras cosas que dice en el fanzine que se armó para esta charla acerca de lo demoníaco, ¿no? De la risa. Y yo estaba convencido esa noche de que en esa risa del vecino se había aparecido Satanás y había como envuelto toda la casa con su aura, ¿no? Y yo me quería reír de eso, ¿no? Pero no es una risa que me aliviara, ¿no? Es una risa que más bien como que prolonga mi angustia hacia la vida, ¿no? Y pues como, no sé, abrir la discusión o la charla con respecto a eso, ¿no? Como la risa no, para mí o para nosotros creo que el humor, o en el imaginario siempre otra vez, el humor no es chocarrero, ¿no? No es fácil, no es esta caricatura de Chamuco, ¿no? Del Chamuco la revista, ¿no? De sátira política, o no sé, de Televisa, ¿no? Son imágenes que perturban, que no te terminan de dar toda la información, o que inclusive en su simpleza es que encierran el humor, ¿no? Y creo que esa es como una línea de búsqueda que también veo, por ejemplo, en el trabajo de John, ¿no? Es como un humor ambivalente, no sabes si reír o llorar, ¿no? Y casi que es esa contradicción la que nos produce como mucha ansiedad, ¿no? Y genera un espacio en el cual la imagen no te lo dice todo, ¿no? Y creo que en cuanto a caricatura o cómic, sobre todo en su relación con la abstracción, ese espacio es muy importante. Y que la presentación fue increíble. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fueron increíbles. Tal vez quieren ver el fanzine, ¿no? Sí, repartirlo. Sí. También igual me interesa mucho eso que apuntas, que tiene que ver con cómo llevar la caricatura a otros formatos, ¿no? Pienso como en una serie de esculturas que hizo Dorothy con cemento, que son para nosotros hablamos que eran caricaturas, ¿no? Y qué pasa cuando transformas una imagen mental a la escultura, ¿no? O sea, no siempre se logra, pero sin embargo está toda la potencia de que eso tenga un punch similar al que puede tener un dibujo, ¿no? Y ahí hay una magia que tiene que ver, por ejemplo, que acabo de leer Gulliver, los viajes de Gulliver, que tiene que ver mucho con las escalas, ¿no? El humor que pueden encerrar las escalas, la comparación de formas, disímiles, ¿no? Eso genera un choque
de risa. Y creo que eso es una investigación que tiene mucho potencial, que no está dada, ¿no? Que no se ha dicho todo, y que el deformar responde a nuestra capacidad de incidir en nuestros contextos, ¿no? Y que esa risa que mencionas puede ser interna. En ese sentido, creo que los últimos dibujos o ejemplos que mostré, creo que aquí el humor tiene un lugar muy sutil, y es en la lectura que uno hace eventualmente de ciertas obras. Digo, no todos se ríen de la misma cosa, de la misma forma que a no todos les gusta el mismo arte. Entonces tampoco lo que estoy diciendo es dogmático para... es mi elección, es mi selección de imágenes donde yo lo veo, pero tal vez es una forma para empezar a ver el humor como otra cosa, como una calidad, es decir, como un aspecto intrínseco a algo, y que no es como... Como sí. También plantear que los materiales hicieron su propio humor, ¿no? Están cargados. Los materiales, la contradicción entre los materiales, introducir la materia en una pintura, lo vimos en las de Franz West o Diderot, que usa comida, ¿no? Por ejemplo, ayer vi esa charla de Michel Blanc-Sauvé sobre el accionismo vienés, y él ve humor en el accionismo vienés, pero a la vez nos enseña videos de gente cagando encima de la cabeza de otro, y hay imágenes extremadamente fuertes, y seguro 90% de la población no ve humor ahí. Entonces es también en la lectura de uno, ¿no? Sí. Pero también es curioso, el sociólogo Roger Barthes tiene una serie de conferencias que se llaman La melancolía y sus ecos musicales, y al comienzo habla sobre el humor, o sea, como el humor no es una causa de risa, ¿no? Sino el humor son como sustancias que viven en el cuerpo, pueden estar vinculadas con algunas sensaciones, pero como que esto me remite un poco que hay humores que no causan risa, ¿no? Sino que simplemente te llevan como a la melancolía o así como... Sí. O sea, la caricatura de Ralph Steadman no es, o sea, es como caricatura política que te hace reír, pero no es una risa de gracia, no es una risa de que caes en la realidad, de que te abruma y no puedes hacer nada contra lo que está pasando, ¿no? Sí, es como una especie de catarsis de alguna forma, y lo menciona Baudelaire, ¿no? Que al final es un gesto, es una convulsión del cuerpo, ¿no? Y muchas veces hay esa risa nerviosa que no sabemos por qué nos reímos, y creo que a eso te refieres, ¿no? Hay una imagen de la televisión noventera que es los anuncios de 11 y 12, la obra de teatro que se presentaba en el Teatro Libanés, que eran como pura gente así como así como carcajadas de gente en las butacas, y cuando pienso en esa imagen es patética, ¿no? En realidad es como decir, o sea, te puedes reír, pero esa risa es, o sea, ver al humano en esa risa chocarrera también puede ser muy dramático, no sé. ¿Por qué? No sé, me generaba como que te ponían risa tras risa tras risa para que se te contagiara la risa en ese comercial y dijeras, órale, vamos a ver la 11 y 12, tal vez me vaya a reír, ¿no? Pero cuando recuerdo eso ahora, muchos años después, no... Creo que lo miserable está en lo mismo de que los programas de televisión que te ponen risa de fondo. Como avisándote que te tienes que reír y te ríes porque se está riendo la Está tele. como programado. Aparte hablando de que era Chespirito. Es un tipo de risa esa, ¿no? La risa de la risa. O el llanto, ¿no? Que ves algo llorando. Pero cuando la risa, cuando la risa es real, cuando la verdad se empieza a reír mucho y te ríes con él. Te ríes con él. Cuando la tele se ríe para que te rías. La risa es contagiosa, claro. Sí. Sí. Pero no es algo que se deje como entender, como estudiar, como detener, analizar. Es como muy escurridizo. Sí. O sea, la caricatura la podemos como analizar, pero la risa es algo tan escurridizo y tan circunstancial que es imposible, ¿no? Imposible Le quitas el chiste. como analizar. ¿Cómo? Le quitas el chiste. Le quitas el chiste total, sí. Yo me quedé con una parte que mucha curiosidad como de abordar un poco más lo de
esta parte del humor a partir de la deformación y esa relación que dijiste de la caricatura con una tradición europea, a la relación con lo otro, con lo que no se sabe relacionar. Esto es algo muy complejo, pero me recuerda algo que en lo que estoy muy interesado, que tiene que ver con los grotescos romanos, que se recuperan en el Renacimiento a la par de la confrontación o el vínculo que los tiene a las dos sociedades. Como la Dionisia, cosas así. Sí, que el momento se da con la conquista de América y la recuperación de los grotescos. Parecen los grotescos. Pero los ¿quién? grotescos se encuentran demonios y faunos como entre borrachos y sacando la lengua y los ojos saltones, y a la vez están relacionando con los códices por primera vez, tratando de leerlos, y hay como una relación. Eso conlleva luego a que el grotesco, por ejemplo, en el barroco mexicano, se ha pintado por el indígena y aprovechado para hacer sus imágenes, y permitido por la iglesia como una periferia de un humor libertinaje que se da en el arte, que tiene que ver con el grotesco, es todo lo que rodea al cuadro, como quien dice, el barroco es que tiene demonios. No, me parece interesante esa parte porque ahí lleva la pregunta ¿quién está nombrado grotesco? ¿Quién dice que es grotesco? Y cuando dice que es europea de alguna forma es porque si vemos de pronto humor en esas estatuas primitivas o ciertas pinturas de China, o se refiere también, Baudelaire habla de los ritual de Dionisos y esos pitos enormes. Al momento de hacerlo la gente no quiso, para ellos no hay humor ahí. Eso es una visión del europeo que ve esas cosas y con sus cánones, sus maneras de ver las cosas, él dice que eso es una caricatura. Pero la gente que lo hizo nunca lo pensó así, tampoco pensó lo grotesco. Entonces, no sé pensar quién está nombrado algo como grotesco, de dónde viene eso. Sí, también creo como el humor al enfrentar lo otro que no entiendes. Lo otro que desconoces, o sea, puede ser individuo ahorita, pero también socialmente. Al enfrentar lo otro, una lectura es que eso es cosa del diablo, otra lectura es que eso es humor, o eso es como el humor en esa relación me interesa. ¿Sabes? Como una parte del humor que no tiene que ver con que entendiste el chiste, sino es lo que no lo entendiste, empiezas a reír, ¿no? Sí, pero otra vez estás riendo porque no eres capaz de algo, ¿no? Otra vez regresamos a la misma conclusión de una inferioridad de algo, de no ser capaz de algo, o de, ¿no? Digo, la miseria es el término extremo para decirlo, o más filosófico tal vez, pero es como, otra vez, no entendí. Soy tonto. Sí. Hay veces que a mí como que me confunde, pero ahorita como me está quedando más claro cuando, por ejemplo, cuando comparo la sátira con el humor y pensando en lo que estás haciendo de abstraer el humor de parámetros narrativos, y muchas veces pienso que cuando el humor se va a la vía pública y es muy narrativo, en vez de que me dé risa, me deprime. Como por ejemplo, en vez de que me dé risa, me deprime. Por ejemplo, cuando en Puebla estuvo el gobernador Mario Marín, que estuvo acusado de pedofilia, bueno, asociado a grupos de pedófilos, y hubo un estencilero que hizo un stencil de Marín con orejas de burro y decía abajo, no dejes a tu hija cerca del burro o algo así. Y era muy chistoso, pero pues como que a veces el aspecto narrativo de ese stencil en la vía pública que te daba risa, pero sabiendo que a veces ese tipo de situaciones, como en México cosas como la impunidad son muy altas, y sabíamos que no se iba a ir Marín de poder, aunque hubo protestas y demás, y no se fue, y ahora se va a ser senador. Pero entonces ese tipo de casos a veces como que yo asociaba más al humor, me deprimía en vez de que me pusieran de buena, y yo a veces lo veo muy seguido, ¿no? Pero si empiezan, como hablar del humor asociado de la narrativa y abstrayendo sus formas básicas, yo creo que es una idea interesante para como darle otra vez valor al humor en la vía pública. Pues la vía pública. Pues, no sé, o sea,
cuando uno ve que el humor se usa a manera de carnaval, como para burlarse del poder, pero que es más como una sátira, pero tiene humor. Y yo creo que en nuestra sociedad a veces como que ese humor es como que deprime más que te dé risa, porque sabes que eso está pasando ahí porque no hay manera de cambiar aspectos prácticos de la sociedad, sino que se tiene que ir todo al humor para que uno como que saque como que no se recupere públicamente de un mal que le afecta. Pero creo que el problema ahí es que el humor es muy narrativo. Me parece como suavizar las cosas, pero por ejemplo esto de Charlie Hebdo, se me hace que es parecido, pero llega a niveles más ácidos y más provocadores, ¿no? Violentos. Y creo que ahí es para mí donde podría funcionar. O sea, veo que más bien Pero será porque lo vemos con distancia, porque aquí lo vemos desde otro país, ¿no? Otro continente, y es como súper padre. Pues aquí, sobre Charlie Hebdo es interesante porque lo que ocurrió cuando hubo la matanza en enero y que por todo el mundo entero se empezó a divulgar, digamos, las caricaturas que hacían, que muchas naciones no entendieron, solo lo vieron como provocadores, unos los vieron como gente que solo se quiere burlar de la iglesia. Hubo muchos malentendidos ahí, ¿no? Y que hace de alguna forma que en Francia mucha gente, hay algo que se llama el segundo grado, que es muy francés, ¿no? Y que muchos países no tienen ese término, ¿no? Y el segundo grado es una manera de decir las cosas yo lo interpreto así, porque intenté hacer una definición que es el segundo grado, como una manera de decir las cosas de manera directa, pero no es un doble sentido. O sea, cuando él dice estamos en la mierda, lo dice así, pero es como ya tomar por hecho que lo vas a tomar desde otro punto, como si tú ya vas a tener una especie de autoderisión de ti mismo para entender esto, ¿no? Entonces, lo que ocurrió mucho es que mucha gente no pudo realmente agarrar. De hecho, llevé acá algunas imágenes de lo que hacía Harakiri antes que sea Charlie Hebdo, nomás para ver un poco, si les gusta ver un poquito. La historia de Harakiri es interesante porque fue Charlie Hebdo antes y hicieron, no sé en qué fecha, en los 60s, se burlaron de la muerte del general de Gaulle y así tuvo que cerrar Harakiri, pero al día siguiente nació Charlie Hebdo. Entonces el nombre de Charlie Hebdo está basado en la burla que hicieron de Charles de Gaulle, y por eso se llama así. Pero podemos ver que es mucho más ácido, y también tengo algunas de Charlie Hebdo, pero adoptan una prostituta de Saigón, llámame padre, llámame papá. El casamiento gay es totalmente afuera de la moda y el otro dice, vamos por el divorcio gay. Cría nuclear. Pero ¿quién quiere los ingleses en Europa? Eso era el logotipo de Harakiri. Yo creo que pertenece a estos que tal vez causaban risa en sus tiempos, tal vez tienen que ver con un hecho social o una anécdota que pasó, porque dice Navidad, pega a su mujer. Año Nuevo, viola a su hija. Eso es también de Harakiri. ¿Qué podrían regalar a un ciego que ya se ha leído todos los libros en braille? El punto G no existe. Tenía una duda. Los desastres del modelo alemán. Yo, presidente, ha vomitado, porque siempre cuando votas en Francia se dice ha votado, ha vomitado. Bueno, lo conocemos. Este es uno de los que me da más risa.
desempleados, no es con esa cara que van a encontrar una chamba. Rasúranse. Su hijo es un pendejo, úsalo como escoba. Ponte derecho, le dice. La gente feliz me caga. Eso debe ser también. Es como Eugenia. Coge en la calle gracias a las máscaras de perros. Y el último. Travolta, ¿pero qué tiene más que nosotros? Harakiri, el primer periódico a publicar una foto del Papa en su alberca. Y eso. Entonces quería nomás darle un poco un vistazo del espíritu de Harakiri, ¿no? Y cuando yo veo eso, a mí me parecen mucho más ácidas que lo que está haciendo Charlie Hebdo ahora. Y era solo para hacer un punto para eso. Y de dónde viene. Viene de los 60, algo que siempre ha sido ahí. Y creo que, está en la calle de alguna forma, porque lo ves en los kioscos. Y sí, te ríes porque siempre se pasan. Y en realidad lo que hace Charlie Hebdo es jugar con pasarse, ¿no? Pero al final no son nomás gente dibujando, pero pasarse ya de todo, cual sea la religión, y agarraron a Mahomet y ya, ¿no? Pero bueno, luego pasó lo que sabemos lo que pasó. De hecho, en la lista negra del ISIS, los 10 primeros que están en su lista negra para matar son todos dibujantes. Ya. Ay. ¿Sí? ¿Y ahora en qué está chambeando el Papa? Pintura. Estoy empezando. Apenas. Pero con la misma búsqueda, ¿no? Pero a nivel, como el dibujo pasa a la pintura. Sí. Pues muchas gracias. Ya, tomar y eso, ¿no?